En el video anterior estudiamos el capítulo 23 de Mateo. Fue un video que tuvimos la necesidad de hacer para corregir el error que cometimos al decir que el colmo de la maldad es la persecución. El colmo de la maldad produce la persecución. Es más, la persecución es el resultado inevitable del colmo de la maldad. Pero el colmo de la maldad es en realidad cometer el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es otra cosa sino resistir el Espíritu. Resistir al Espíritu Santo es el pecado imperdonable, no porque Dios se niegue a perdonarlo, sino porque si resistimos el Espíritu no podemos arrepentirnos, y si no nos arrepentimos, ¿cómo podemos ser perdonados? Vimos 5 características manifestadas por aquellos que resisten al Espíritu, llegando al colmo de la maldad. Esas 5 características del colmo de la maldad son también la abominación asoladora. Mencionamos en el video anterior que las obras de la carne mencionadas en Gálatas 5 son también ejemplos de características manifestadas por quienes resisten al Espíritu Santo. Y hay otras listas semejantes en otras cartas de Pablo y en el resto de la Biblia. Pero estas 5 características de Mateo 23 se separan de las otras en que no se puede manifestar en cualquier persona, sino solamente en personas que se supone son seguidores de Dios y conocedores de su palabra. Esas 5 características no las puede manifestar un ateo o una persona que no cree ni le interesa saber de Dios. Solo las puede manifestar personas de adentro de la iglesia. Son características de apostasía y nos muestra que contra lo que solemos creer, los apóstatas no necesariamente abandonan la iglesia. Ojalá así fuera, porque los peores apóstatas no son los que se van, sino los que permanecen dentro de la iglesia, manifestando no el fruto del Espíritu, sino estas 5 características. Toda persona que manifiesta estas características es una persona que ha cerrado su mente a la influencia del Espíritu Santo y está bajo el dominio del diablo. Es un instrumento del diablo. El mismo diablo se las ha ingeniado para hacernos creer que un endemoniado habla con una voz que da miedo, trepa paredes y lanza vómitos. Es cierto que a veces ocurren manifestaciones como esa, pero eso es solo para engañar. La mayoría de los endemoniados no hacen ninguna de esas cosas, pero lo que sí hacen es la obra del diablo. En el de Cristo esas 5 características se combinaron para llevar a los líderes religiosos a rechazar al Mesías y a perseguir a sus discípulos. Y en el cumplimiento de las profecías sobre el anticristo, esas mismas 5 características se combinan para llevar a los líderes de la iglesia en la Edad Media a adoptar las doctrinas que echan por tierra la verdad sobre el continuo y a promover la persecución. Es como resultado de la punición asoladora que el anticristo se levanta contra Cristo y contra el santuario. Y la persecución que el pueblo de Dios sufrió por 1260 años fue el resultado del deseo de anticristo por imponer la abominación asoladora. El colmo de la maldad y la abominación asoladora son en realidad la misma cosa. Ambas surgen cuando se resiste al Espíritu Santo, y ambas resultan en persecución. Hemos repetido varias veces que la abominación asoladora es asoladora porque resulta en persecución. ¿Pero acaso habrá peor asolamiento que ser espiritualmente seco? Ya cubrimos gran parte de la segunda mitad de Mateo 24 en el video sobre el dispensacionalismo. Así que en este video solo cubriremos la primera mitad del capítulo, que es la parte que contiene la profecía. Lo registrado en Mateo 24 también se registra en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. Pero el capítulo 24 de Mateo es el más conocido de los 3. Nosotros leeremos principalmente de Mateo, pero no pasaremos por alto a Marcos y Lucas. Verso 1. Y habiendo salido Jesús, se estaba yendo del templo, y sus discípulos se llegaron para mostrarle los edificios del templo. Jesús acababa de dar el famoso discurso de los ayes contra los escribas y fariseos de Mateo 23, que acabamos de estudiar en el video anterior, y al terminar declaró: vuestra casa os es dejada desierta. Hay básicamente 2 tipos de verdades creídas por seres humanos. Todo el mundo cree en algo, hasta los ateos, los naturalistas y también los agnósticos. Pero está la verdad que es y está la verdad que la gente prefiere creer. El primer tipo de verdad es, valga la redundancia, la verdad verdadera. La verdad es simplemente la cualidad de ser. Si algo es o existe, entonces es verdad. Ese es el tipo de verdad que hace libres a todos aquellos que la conocen y aceptan. El segundo tipo de verdad, la verdad que la gente prefiere creer, no necesariamente es o existe. Es simplemente una verdad imaginada, una invención de la mente humana, pura filosofía. Y como es una invención humana, será no necesariamente lo que es o existe, sino lo que aquel que la imaginó quisiera que fuera. En otras palabras, esa verdad que no es ni existe, la gente la cree porque le gusta y les complace. Los discípulos no estaban libres de estas creencias que no eran verdad,
Por eso es que después de todas las veces que Cristo les anunció que moriría, el tercer día resucitaría, cuando eso ocurrió, quedaron confundidos y chasqueados. Por más que Jesús se lo anunció, ellos no aceptaron esa verdad, que era la verdad que era y existía. En su lugar prefirieron seguir creyendo la verdad que querían creer. La de que el Mesías vendría y acabaría con los romanos y los judíos serían la nación más rica y poderosa. Esa era la verdad que no era ni existía, pero que los complacía. Por eso mismo, las palabras de Cristo, vuestra casa os es dejada desierta, les chocaban. No encajaban con la verdad que ellos querían creer. Por eso, mientras salían de los atrios del templo y veían los mármoles enormes y demás materiales usados en los trabajos de remodelación, los discípulos trataron de sacarle a Jesús unas palabras que cuadraran mejor con la verdad que ellos querían creer. Y le dicen: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Esperaban que Jesús loara la grandeza del templo. Pero eso no fue lo que hizo Jesús, sino que echando a un lado la verdad que ellos querían creer, les presentó la verdad que era. Y respondiendo les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Estas eran palabras mayores, que ni siquiera podían ser habladas en público sin ser acusados de traición. Así que los discípulos esperaron a salir de la ciudad para inquirir más sobre esta verdad. De paso, esa tampoco era la primera vez que Cristo decía que no quedaría piedra sobre piedra. Esas mismas palabras las había dicho la tarde del domingo anterior, cuando sentado sobre un pollino vino a Jerusalén. Verso 3. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a sus discípulos diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos hacen una pregunta compuesta. Primeramente preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo será que no quedará piedra sobre piedra en este templo que no sea derribado? En segundo lugar preguntan: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Recuerden que los discípulos tenían las mismas creencias que los demás. Las mismas cosas que los escribas y fariseos creían y que eran enseñadas al pueblo. Si los maestros creían una cosa que no era, ¿qué se podía esperar del resto de la gente? Por eso es que hacen una pregunta compuesta. Porque en su creencia de que el Mesías acabaría con los romanos y la nación judía sería el centro del mundo, la idea de la destrucción del templo era algo que no podía ocurrir sino al final del mundo. Pero en realidad, la verdad que es y que existe es que la destrucción del templo no ocurriría al final del mundo, sino después de finalizadas las 70 semanas predichas en Daniel capítulo 9. En el resto del capítulo Jesús contestará ambas preguntas. Así que hablará de la destrucción del templo, que ya sabemos que ocurrió en el año 70, y hablará de su venida y del fin del mundo, que es lo que aún estamos esperando. Debemos entonces ver de cuál de esos eventos se está hablando. No sea que apliquemos a uno de esos eventos cosas que tienen que ver con el otro. ¿O será, dado que se está hablando de dos eventos diferentes, que el capítulo 24 es una profecía de doble cumplimiento? Leamos entonces Mateo 24 para ver qué aprendemos. La parte profética comienza con el verso 4. Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Jesús comienza hablando de falsos cristos. Es importante que notemos eso. Algo que aprendimos cuando estudiamos Daniel es que las profecías apocalípticas comienzan a cumplirse en el tiempo mismo en que son dadas. Y Jesús comienza precisamente con algo que ya era un hecho presente. Ya había habido falsos mesías para ese tiempo. Incluso en esos mismos días habían apresado a un falso mesías llamado Hijo del Padre. Y 3 días después de estas palabras, se les daría a los judíos la oportunidad de escoger entre el Hijo del Padre, que es lo que significa Barabas, y Cristo. Irónico, cuando Pilato les dio a escoger entre el verdadero Mesías y un Mesías falso, los que deberían conocer la verdad que era y que existía, pues estaba predicho en los libros de los cuales se supone eran custodios y maestros, prefirieron la verdad que les complacía y pidieron que soltaran a Barrabás. Prefirieron un Mesías homicida antes que un Mesías que resucitaba muertos, porque el Mesías que resucitaba muertos no encajaba con la verdad que ellos preferían creer. El verso 6 añade: Viviréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Esto es algo que debe quedarnos muy claro. La aparición de falsos cristos y las guerras y rumores de guerras no son señales del tiempo del fin. Son cosas que siempre han estado presentes y que es necesario que acontezcan. Pero como Cristo mismo afirma, aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencia y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principios de dolores.
Todas estas cosas, esos cristos, guerras, hambres, terremotos, son cosas que han ocurrido siempre. ¿Habrían de ocurrir antes de la destrucción de Jerusalén? Y claro está, también habrían de ocurrir antes del fin del mundo. Antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70, surgieron falsos mesías. Además de Barrabás, en Hechos 5, 34 al 39, se mencionan dos falsos mesías, Teudas y Judas. Jesús mismo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese recibirían. Es precisamente la idea judía de un mesías guerrero que acabaría con los romanos, lo que llevó a tantos judíos a seguir diferentes caudillos en sus luchas contra Roma. Hasta que finalmente, mientras tres bandos judíos se mataban entre sí por controlar Jerusalén, los romanos la destruyeron en el año 70. Así que en lo que a la destrucción del templo se refiere, los falsos cristos y las guerras están íntimamente relacionados. Pues los judíos, en su afán por hacer cumplir su verdad imaginaria de un mesías guerrero que acabaría con los romanos, provocaron ellos mismos la destrucción de Jerusalén. En el verano del año 66, unos insurgentes atacaron y tomaron la guarnición de Masada. Y en Jerusalén, los sacerdotes dejaron de ofrecer el sacrificio diario por el emperador. Cada una de esas cosas era por sí sola una declaración de guerra. Los judíos más conservadores, que querían evitar una guerra contra Roma, pidieron ayuda a Agripa, el cual envió 2000 jinetes para imponer el orden y evitar que fueran los romanos quienes vinieran a imponerlo. El resultado fue una semana de matanzas dentro de Jerusalén. Entonces hubo una tregua por causa de una fiesta, y entre todos los que vinieron a Jerusalén por las fiestas entraron también un montón de disidentes. Cuando los conservadores vieron que estaban en desventaja, huyeron de la ciudad. Pero a los rebeldes tampoco les fue muy bien, pues empezaron a pelearse entre ellos mismos. Hasta el sumo sacerdote y su hermano terminaron siendo asesinados. Los pocos soldados romanos que quedaban en Jerusalén estaban refugiados en una torre y ofrecieron rendirse, pero después que se rindieron y salieron de la torre, fueron traicioneramente asesinados. Tan pronto esto se supo en los distintos lugares, la gente comenzó a matar a los judíos, pues pensaban que también se amotinarían en sus ciudades, provocando una intervención armada de Roma. Todo el mundo se tomaba muy en serio evitar que los romanos actuaran, excepto los judíos fanáticos. En Cesarea fueron muertos 20.000 judíos por el gobierno local, y los sobrevivientes fueron enviados a las galeras. Entonces, en venganza, en los lugares donde los judíos eran mayoría, fueron los judíos los que comenzaron a matar a todos los que no eran judíos. En Excitópolis, los judíos conservadores se ofrecieron a luchar contra los judíos rebeldes, pero los no judíos no se confiaron, y mataron a 13.000 judíos sin importarles si eran rebeldes o moderados. En Alejandría, unos judíos se rebelaron, y los soldados romanos los arrasaron y mataron además a todos los otros judíos que encontraron. Según Josefo, unos 50.000 judíos, hombres, mujeres y niños, fueron asesinados por los soldados romanos en Alejandría. Ya para septiembre del año 66, Cesio Galio salió de Siria con sus legiones para atacar Jerusalén. En cuanto a hambres y terremotos, en Hechos 11:28 se menciona una hambruna en Judea para el año 44. Y si vamos a documentos históricos encontraremos que se habla de 4 hambrunas ocurridas entre los años 41 al 54. Y en cuanto a los terremotos podemos mencionar uno ocurrido en Creta alrededor del año 46, otro en la misma ciudad de Roma en el año 51, uno en Frigia en el año 60 y otro en Campania en el año 73. Ahora, todas estas señales mencionadas ciertamente siempre han estado presentes en la historia, pero también es cierto que se han ido intensificando con el tiempo. Las guerras siempre han existido desde que el mundo es mundo. En nuestro estudio de las profecías hemos visto cómo los imperios se han sucedido uno a otros, pero con el transcurrir del tiempo, las maquinarias de guerra se hicieron más letales. Después del año 1000 es introducida la pólvora, la cual poco a poco provocó la invención de nuevas armas más letales. En el siglo XIX, Alfred Nobel inventa la dinamita, que junto con la aviación llevarían las guerras a otro nivel. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, en la cual perdieron la vida 9 millones de soldados y 7 millones de civiles. Es en la Primera Guerra Mundial donde entran en escena las armas químicas. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, en la cual murieron entre 50 a 85 mil millones de personas, principalmente civiles, siendo China y la Unión Soviética quienes sufrieron la mayor cantidad de bajas civiles. Esta guerra concluyó con la introducción de una nueva arma, la bomba atómica. De igual manera, siempre ha habido rumores de guerra, pero nunca como cuando la Unión Soviética realizó su primera prueba de una bomba atómica. Los rumores de guerra frontales a principios de la Guerra Fría, que hasta en las escuelas los niños practicaban qué hacer durante un ataque nuclear. Esos rumores de guerra, de una posible tercera guerra mundial,
entre el mundo comunista y capitalista fueron alimentados por la Guerra de Corea, que estalló en el año 1950, la Revolución de Cuba en 1953 y muchas otras alrededor del mundo, especialmente la de Vietnam, que en 1954 expulsó a los franceses del país y los Estados Unidos inmediatamente se entrometieron en el asunto. Las epidemias afectaron a más gente según los centros urbanos y las comunicaciones fueron aumentando. En el siglo VI tenemos la pandemia de la peste bubónica conocida como la plaga de Justiniano. Al parecer la enfermedad brotó en Tanzania, donde por casualidad la gente acostumbraba a comer carne de rata y de otros roedores. De ahí se extendió a Etiopía y Yemen, donde eran originales muchos de los comerciantes de esa zona que traficaban con marfil y otras mercancías. Del Corno de África la peste llegó por la vía comercial a Suez, donde pasó a Alejandría, y de allí a Constantinopla en el año 542. Gracias a la guerra entre el Imperio Bizantino y los persas, la enfermedad llegó también a Persia. Se cree que unas 300.000 personas murieron a causa de la plaga. Sin duda, la gran mortalidad que resultó de esta epidemia fue un factor que facilitó a los árabes derrotar tanto a los persas como a los romanos, expandiéndose tan rápidamente como lo hicieron. Una segunda pandemia de peste bubónica tuvo lugar a finales de la Edad Media. Esta se cree que se originó en el desierto de Gobi, entre China y Mongolia, alrededor del año 1320. Pero dado la escasa población del lugar, tardó una década antes de llegar a algún centro comercial. Finalmente llegó a Birmania, en el año 1330, y a China en el 1331, donde mató cerca de 35 millones de personas. Ya para el 1338 había llegado a algunas regiones de la actual Rusia, que estaba entonces bajo el dominio de los mongoles de la Horda de Oro, pero aún no había llegado a algún centro poblacional europeo. Hasta que en 1340 los mongoles atacaron uno de los puertos de comercio genovés en Crimea, al norte del Mar Negro. Los genoveses se refugiaron en la ciudad, hasta que pudieron eludir a los mongoles y hacerse a la mar, sin saber que llevaban la peste consigo. Cuando llegaron a Constantinopla, ya los barcos genoveses estaban cargados de muertos. Finalmente llegaron a Sicilia en 1346, donde se les prohibió desembarcar. Pero la peste salió de los barcos genoveses del mismo modo que había entrado, a través de las ratas. En lo que todo esto ocurría, en el oriente la peste llegó a la India, alrededor del año 1342. En Europa, la peste se extendió por todas las rutas comerciales del Mediterráneo, y de allí hacia el norte. Se estima que los muertos en Europa a causa de la peste negra rondan los 25 millones, y que en total, unos 100 millones de personas murieron en todo el mundo a causa de la peste negra. Las hambrunas siempre las ha habido. Por una hambruna Abraham fue a morar a Egipto, y pretendió que Sarai era solo su hermano. Luego 7 años de hambruna llevaron a Jacob y a toda su familia a Egipto, donde permanecieron hasta el Éxodo. Otras hambrunas se registran en el Antiguo Testamento, algunas artificiales provocadas por las guerras y otras debido a los cambios climáticos. Dios había prometido a Israel lluvia a su tiempo, si permanecían fieles. La Biblia claramente nos muestra que no lo hicieron, y el hambre vino. Esto es necesario que lo entendamos. Aunque sí hubo casos, como 3 años y medio que no llovió por la palabra de Elías, el resto de las hambrunas no fueron provocadas por Dios. Las hambrunas simplemente ocurrieron porque es natural que ocurran. Claro, Dios tiene el poder para intervenir y evitarlas, pero derramar bendiciones sobre un pueblo en pecado nunca ha servido para que ese pueblo deje de pecar. Lo que funciona es lo contrario. Siempre nos acordamos de Dios cuando nos va mal. No se crea en ese evangelio de la prosperidad, donde la vida va a ser color de rosa y todo nos va a salir bien por ser cristianos. La vida del cristiano no es una vida de acostarse en una hamaca y disfrutar de las bendiciones de Dios. Es una vida de enrollarse las mangas y trabajar. El que quiera ser grande en los cielos debe ser siervo de todos. Y Dios no va a hacer lo que nosotros deberíamos hacer por nosotros mismos. Y eso nos lleva al último ejemplo de hambruna registrado en la Biblia. Y es el hambre registrada en Judea en tiempo de los Hechos de los Apóstoles, la cual afectó a los cristianos de Judea, los cuales, habiendo dado todo lo que tenían para adelantar la predicación del Evangelio, se encontraron empobrecidos en medio de una hambruna, que afectó toda la región. Dios no previno la hambruna, ni obró un milagro para suplir las necesidades de estos hermanos. Fueron los cristianos gentiles, los cuales, gracias al empobrecimiento material de los cristianos judíos, habían alcanzado las riquezas espirituales que ahora disfrutaban. Esos cristianos gentiles fueron quienes suplieron las necesidades de los cristianos judíos. ¿Acaso no es eso lo que nos llama el Señor? Para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tus semejantes. La necesidad, tanto nuestra como de otros,
Es algo que nos ayudará a forjar nuestro carácter a la imagen del de Cristo. Eso no ocurrirá sentado en el banco de la iglesia en aire acondicionado. Algo más que quiero recalcar respecto a las hambrunas es que, como mencionamos, las hay artificiales causadas por las guerras y las hay naturales causadas principalmente por pequeños cambios climáticos. Se los digo porque ahora mismo estamos en espera de que ocurra el mayor cambio climático desde que ocurrió el diluvio. Y si un pequeño cambio climático puede provocar hambrunas, ¿qué podemos esperar de un calentamiento global? En cuanto a los terremotos, siempre que se habla de que los terremotos han ido en aumento, nunca falta un sabiondo que diga que siempre ha habido la misma cantidad de terremotos. Y que lo que pasa es que ahora tenemos instrumentos que nos dicen cuándo los terremotos ocurren. Amigo, una cosa es un temblor y otra cosa es un terremoto. Cuando los edificios comienzan a derrumbarse encima de la gente y la tierra se abre debajo de sus pies, no hace falta ninguna máquina para decirnos que es un terremoto. Créame, los terremotos están muy bien documentados en la historia escrita. Y sí, van en aumento. Versos 9 y 10. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. La persecución es otra de las cosas que siempre han estado presentes, y que no necesariamente quiere decir que ha llegado el fin del mundo. Como ya vimos en el video anterior, todo aquel que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución, y todo aquel que resista al Espíritu Santo es un perseguidor en potencia. Aquí Cristo se está refiriendo principalmente a la persecución por parte de los judíos antes de la destrucción de Jerusalén. Pero esta es una de esas cosas que continuaría repitiéndose y que aumentaría, porque siempre habrá gente que resista al Espíritu Santo. Hay que señalar además que la persecución es presentada inmediatamente después de advertir sobre guerras, pestes, hambres y terremotos. Prevenir la guerra fue una de las excusas usadas para matar a Jesús, y la gente consintió la persecución de los cristianos porque pensaban que era necesario para prevenir las calamidades. De igual manera, cuando los romanos comenzaron a perseguir a los cristianos, lo hacían bajo la excusa de que los cristianos eran responsables de las calamidades, hambres y terremotos. Y por supuesto, durante los 1260 años de dominio del anticristo, las persecuciones fueron igualmente excusadas bajo el pretexto de que Dios mandaría tremendos castigos, pestes, hambres y terremotos si se les permitía a los herejes vivir. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál usted cree que será el pretexto para perseguir al pueblo de Dios cuando el anticristo vuelva a levantarse? Cuando dice, muchos entonces serán escandalizados, no está hablando de gente fuera de la iglesia, sino de que cuando comience la persecución, muchos de los que ahora son nuestros hermanos en Cristo se volverán contra nosotros por salvar sus vidas o preservar su libertad. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. También hubo muchos de esos antes de la destrucción de Jerusalén, que profetizaban que los romanos serían vencidos. Y todas esas verdades que no eran, pero que los judíos querían creer. Hubo falsos profetas entonces, los hubo después, y los sigue habiendo hasta hoy. Pero los falsos cristos y los falsos profetas abundaremos más adelante. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. El amor es imprescindible para poder ser salvos. El que no ama no conoce a Dios. Pero por haberse multiplicado la maldad, amar será mucho más difícil. Este tema del amor es uno de vital importancia, al cual debemos dedicar un video solo a ese tema, así que lo dejaremos pendiente. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿El que persevere haciendo qué? Pues el que persevere amando, aunque se multiplique la maldad. Como dijera el apóstol, no podemos dejarnos vencer por lo malo, sino que tenemos que vencer el mal con el bien. Esas palabras son una síntesis de las palabras de Cristo en el Sermón del Monte. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente? Mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes, a cualquiera que te diera en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quisiera ponerte en pleito y tomar tu vestido, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a cargar por una milla, ve con él 2. Al que te pidiere, dale. El que quisiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que el sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amares a los que os aman,
¿qué recompensa tendréis? ¿No sean así también los publicanos? Y si abrazaréis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El verso 13 nos está diciendo que el verso 12 no es una excusa para no amar. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y por favor, saquen de su mente esa idea de que primero tienes que amarte a ti mismo antes de poder amar a los demás. Esa mentalidad es simplemente un adorno del egoísmo. Primero Dios, después el prójimo. La frase como a ti mismo lo que está es explicando que el amor al prójimo consiste en hacer por otros lo que quisiéramos que hicieran por nosotros. No que te ames a ti mismo primero y después entonces puedas amar al prójimo. Muchos oirán, tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. En la cárcel y no me visitaste. Y ellos dirán, perdona, es que estaba muy ocupado aprendiendo a amarme a mí mismo. Lo que usted y yo debemos aprender no es a amarnos a nosotros mismos, sino a dejar de complacer nuestro yo. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Todo lo que Cristo ha dicho hasta este verso ha sido en referencia a la destrucción de Jerusalén. Pero a la misma vez son cosas generales que ya ocurrían desde que los seres humanos fueron esparcidos por todo el mundo, y que continuarán ocurriendo hasta el fin del mundo. De modo que todo lo que Cristo ha dicho hasta aquí aplica tanto a los cristianos de aquel tiempo como a los que vinieron después y a los que vivimos en estos días. Falsos cristos y falsos profetas los ha habido y los sigue habiendo. Guerras y rumores de guerra los ha habido y los sigue habiendo. Hambrunas, terremotos, persecuciones han existido siempre y las sigue habiendo hoy. De modo que Cristo no está hablando de señales del fin del mundo, sino advirtiendo en contra de crearse falsas expectativas creyendo que porque esas cosas ocurren, quiere decir que el fin ya llegó. En las cartas de Pablo a los tesalonicenses se registra un ejemplo de falsas expectativas. En la primera carta, Pablo habla de la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos, y dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y muchos de los que escucharon estas palabras asumieron que porque Pablo usaba palabras en la primera persona del plural, como nosotros, hayamos y seremos, eso quería decir que la segunda venida de Cristo estaba a punto de ocurrir. Y Pablo tenía que escribir una segunda carta para aclarar que Cristo no habría de venir sin que viniera primero la apostasía y se manifestara el anticristo. ¿Estaba Pablo en esa segunda carta a los tesalonicenses diciendo algo nuevo? Claro que no. Simplemente les estaba recordando lo que dicen las profecías de Daniel, las cuales él mismo ya les había explicado. De igual manera, nosotros no podemos pretender interpretar Mateo 24 enajenando este capítulo de las profecías de Daniel previamente dichas. En la mente de los discípulos, la destrucción del templo y el fin del mundo serían eventos simultáneos, pero Cristo estaba muy claro al respecto. Aquí Cristo se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén, que está íntimamente relacionada con el fin de las 70 semanas. Como ya estudiamos en videos anteriores, las 70 semanas terminaron en el año 34, con el apedreamiento de Esteban y el inicio de la persecución por parte de los judíos, lo que provocó que los cristianos, que hasta entonces estuvieran concentrados en Judea, huyeran, esparciendo a la misma vez el evangelio por todo el imperio romano. Ciertamente lo que dice el verso 14 se había cumplido para el año 70. El evangelio había sido predicado por todo el mundo conocido. Contra todas las cosas generales mencionadas, la predicación del evangelio a todo el mundo sí era una señal del fin. ¿Pero cuál fin? Apenas vamos por el año 70 en nuestro estudio y obviamente el fin del mundo no ocurrió en el año 70. Ciertamente para el año 70 el evangelio había sido predicado a todo el mundo conocido, pero no podemos olvidar que en el 538 habría de surgir el anticristo y que impondría la abominación asoladora durante 1260 años. Eso sería tiempo suficiente para deshacer el trabajo de los primeros cristianos y haría falta que el evangelio del reino fuera nuevamente predicado a todo el mundo. Cuando esa segunda evangelización de todo el mundo sea completada, entonces sí vendrá el fin del mundo. Y que conste que dice que el evangelio será predicado a todo el mundo, pero en ningún lado dice que todo el mundo lo aceptará. Tal cosa no ocurrió en el tiempo de los apóstoles ni tampoco ocurrirá en este tiempo. En este punto, Marcos y Lucas retoman el tema de la persecución y de cómo el Espíritu Santo ayudará a los cristianos a dar testimonio. Pero Mateo
que prefirió organizar su evangelio por temas, no vuelve a hablar de la persecución, sino que una vez habla del fin, en el verso 15 pasa inmediatamente a hablar de la abominación asoladora. La abominación asoladora tiene un doble significado. Uno espiritual, que es el colmo de la maldad, que estudiamos en el video anterior, y otro literal, que es el que veremos a continuación. Por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las preñadas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Esto de que los versos 15 y 16 tienen un doble significado no es algo que decimos porque se nos antoja, sino porque Jesús se está refiriendo a la profecía de Daniel 8, donde aparece el cuerno pequeño que crece al sur, al este y hacia la tierra deseable, que representa a la Roma de los Césares, pero que también se engrandece hasta el cielo, representando así también a la Roma de los papas. Marcos dice las mismas palabras que Mateo, pero Lucas no habla de abominación asoladora, sino que literalmente dice: y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que la destrucción ha llegado. Nos habíamos quedado en que Sestio Galo salió de Siria con sus legiones rumbo a Jerusalén. Primero llegó a Jope, donde mataron 8.000 judíos. En su paso por Galilea fueron atacados por guerrillas, de las cuales mataron unos 2.000 judíos. Y finalmente, en septiembre del año 66, sitiaron a Jerusalén durante la celebración de la fiesta de las cabañas. En el primer enfrentamiento los judíos mataron unos 500 soldados romanos, perdiendo solo 22 hombres. Agripa envió emisarios para convencer a los judíos en Jerusalén que se rindieran, pero envalentonados por la victoria que acababan de tener en su primer enfrentamiento con los romanos, atacaron a los emisarios matando a algunos de ellos. Sestio reanudó el ataque y logró entrar en Jerusalén hasta la muralla norte del templo, pero entonces inexplicablemente Sestio retiró sus tropas, y mientras se movía entre los montes que rodean Jerusalén, el ejército de Sestio quedó en una posición vulnerable que los judíos aprovecharon para salir y atacar, matando a 5.000 infanteros y 500 soldados de caballería. Mientras los judíos perseguían a los romanos, esa fue la oportunidad que los cristianos que aún quedaban en Jerusalén de huir de la ciudad. Cuando la noticia de que los judíos habían vencido al ejército romano se supo en Damasco, los no judíos mataron a 10.000 judíos en un solo día. Es importante notar que Jesús no dijo que salieran de Jerusalén y huyeran a otra ciudad. Él claramente dijo: huyan a los montes, sabiendo que la animosidad que se despertaría contra los judíos no discriminaría entre si eran judíos rebeldes o moderados. Finalmente, Nerón nombra a Flavio Vespasiano como comandante supremo de Siria, para que resuelva la situación de los rebeldes judíos. Mientras Vespasiano preparaba su ejército, los judíos, queridos por su victoria en Jerusalén, se atrevieron a atacar una guarnición romana en Ascalón, donde fueron derrotados por los romanos, muriendo unos 10.000 judíos rebeldes. Cuando Vespasiano hubo alistado su ejército, comenzó a avanzar hacia Jerusalén, pero arrasando cada ciudad judía que encontraba a su paso. Su estrategia era no dejar atrás nadie que pudiera de alguna forma ayudar a Jerusalén cuando la sitiaran. Flavio Josefo, a quienes muchos conocen como historiador de este periodo, fue también un rebelde y llegó a estar al mando de un ejército de más de 60.000 hombres, pero no pudo detener el avance de Vespasiano. Finalmente Vespasiano lo cercó en Jotapata, y después de secar la ciudad por 47 días, en julio del año 67, Vespasiano tomó la ciudad y mató 40.000 judíos. Mientras Vespasiano atacaba Jotapata, Trajano, uno de sus generales y padre del futuro emperador del mismo nombre, atacó Jaffa, donde mató 27.000 judíos y vendió otros 2.000 como esclavos. En una batalla en el monte de Gezirim, en Samaria, los romanos mataron a 11.000 judíos. Luego los romanos arrasaron la ciudad marítima de Jope. Muchos judíos se refugiaron en embarcaciones, pero una tormenta los empujó de nuevo a la orilla, donde los romanos llegaron a matar a unos 4.000 judíos encallados en la costa. Ya para finales del año 67, Vespasiano había peinado toda Galilea y las ciudades de la costa. Pero un resultado no planificado de la estrategia de Vespasiano fue que aquellos rebeldes que lograron sobrevivir en las diferentes ciudades arrasadas no huyeron a los montes como Cristo recomendara a sus discípulos, sino que huyeron a Jerusalén, aumentando así el hacinamiento dentro de la ciudad y la lucha de poder. Los generales de Vespasiano le decían que atacara a Jerusalén, pero él inteligentemente prefirió dejarlos que se comieran ellos mismos.
En su lugar atacó Perea en la primavera del año 68 y luego a Jericó, la cual encontraron casi abandonada. Para ese tiempo murió Nerón y Vespasiano fue finalmente electo emperador, encomendando el ataque a Jerusalén a su hijo Tito. En la primavera del año 70, mientras 3 partidos judíos se aniquilaban mutuamente dentro de la ciudad, Tito asentó su campamento en el Monte de los Olivos. Hasta aquí llegaremos en este video. En el próximo video continuaremos con el capítulo 24 de Mateo. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.